Los planes de empleo, vamos a ver a continuación las principales características que podemos encontrar en estos instrumentos de planificación del ahorro y además de mejora en prestaciones sociales de la empresa. Como principales características es que el promotor de un plan de empleo es cualquier empresa o sociedad que destina a sus partícipes, que van a ser los trabajadores que forman parte de la empresa, o a los socios trabajadores, una serie de aportaciones con destino a la jubilación. No se puede discriminar como característica fundamental de los planes de empleo a ningún empleado que al menos tenga 2 años de antigüedad en la empresa. Eso no quita, como comentamos anteriormente en el videotutorial anterior, que se pueden establecer con base a criterios objetivos diferente tipo de aportaciones según determinadas características que se definen en el plan de empleo y en su reglamento. El empresario individual también puede adoptar un plan de empleo para sus trabajadores siempre que tenga trabajadores a su cargo y promover un instrumento de estas características. Como principales modalidades de los planes de empleo podemos distinguir que pueden ser de aportación definida, prestación definida o mixtos. Obviamente, en el que es de aportación definida, lo que se define de forma precisa es la aportación que se va a realizar, aunque pueda ser diferente según grupos de trabajadores. En la prestación definida, lo que se define es la prestación que se va a obtener al vencimiento por cada una de las personas que están integradas en el plan de empleo, y la aportación va a ser la que en cada caso corresponda para alcanzar ese objetivo de ese capital. En la aportación definida, el capital será el resultado de la acumulación de las aportaciones en el tiempo y de los rendimientos que se puedan obtener capitalizados en ese instrumento. Los mixtos son cuando se definen específicamente tanto la prestación como la aportación. De esta forma queda asegurado el plan. Queda garantizado que con las aportaciones se va a obtener una prestación y tiene un tipo de interés garantizado en función de un activo que permita obtener ese rendimiento. La modalidad que más se utiliza es la de aportación definida, y cuando en los planes de empleo existía un sistema de prestación en el cual era el objetivo de conseguir determinado capital o determinada renta al alcanzar una edad, se han ido transformando paulatinamente en el tiempo en planes de aportación definida, dado que es la forma que la empresa conozca con precisión el gasto al que va a tener que hacer frente y por tanto sea más asumible la materialización de este instrumento de ahorro. ¿Qué son los derechos consolidados y económicos? Pues los derechos consolidados es la acumulación de aportaciones en el tiempo y lo que se va capitalizando. Los derechos económicos son las prestaciones que perciben los beneficiarios. Es algo fácil de diferenciar, pero en cualquier caso importante tener en cuenta. Derechos consolidados es las aportaciones que se van realizando a favor de un partícipe y que se van acumulando en el tiempo, y los derechos económicos son las prestaciones que perciben los beneficiarios. Estos derechos consolidados pueden movilizarse a otro plan de pensiones si la empresa así lo decide. Integrado el plan en un fondo determinado, con el tiempo podría movilizarse a otro fondo de pensiones o movilizarlo a otra entidad gestora que gestione pues las aportaciones que se realizan a este instrumento de ahorro. Esta movilización como tal no tiene ningún coste, ni financiero ni fiscal, para el partícipe, pero eso sí, el hecho de movilizarlos puede suponer el que haya que liquidar una serie de activos para poder hacer la movilización, y eso puede suponer un quebranto económico dependiendo de las circunstancias económicas en cada momento. La movilización individual por uno de los partícipes solo puede llevarse a cabo si se ha extinguido la relación laboral con el promotor. ¿Quién puede aportar a un plan de pensiones? Evidentemente, bien puede hacerlo o el empresario a favor de sus trabajadores, o bien el propio trabajador específicamente integrando aportaciones por sí mismo al plan, si así queda establecido en el reglamento del plan que también puede hacer aportaciones por sí mismo. Al margen del promotor empresa a favor de sus trabajadores, partícipes o el propio partícipe, ningún tercero adicional podría efectuar ni puede efectuar aportaciones a favor de las personas que integran el plan. Los derechos y obligaciones de los elementos personales de un plan de empleo para el promotor empresa. Los derechos obviamente son la representación, tener representación en la comisión de control. La comisión de control es un órgano que está representado por los trabajadores y por el promotor empresa para establecer las normas de seguimiento del plan, los criterios de actuación, del control a la entidad gestora, definir las especificaciones del reglamento del plan, etc. Y, lógicamente, el propio promotor debe tener una representación en la comisión de control, que es el órgano de gobierno del plan, por ser el que de alguna manera está realizando aportaciones
y en ocasiones exclusivamente al propio plan. Como derechos también será solicitar los derechos necesarios a los partícipes, beneficiarios y sus familiares en su caso para la integración en el plan de pensiones y para cualquier prestación que pueda derivarse y que sea necesario tener información de todas estas personas, partícipes, beneficiarios, etc. Puede suspender o reducir las aportaciones, bien porque se supere, en caso de los planes de prestación definida, la aportación necesaria o por alguna circunstancia establecida por los actuarios que revisan y auditan el plan, y en definitiva también están sus derechos recibir datos del plan de pensiones para el cumplimiento de sus obligaciones contables. De alguna manera deben tener clara tanto las aportaciones que realizan como el devenir del plan de pensiones en el tiempo, como se va consolidando las aportaciones que se materializan, y eso forma parte de los derechos de tener la información precisa en cada momento. Las obligaciones, sin duda, el desembolso de la aportación a la que se hayan comprometido, aunque en algún momento, por causas que estén definidas en el reglamento, se pueda paralizar o modificar el plan de aportaciones establecido. Facilitar datos que sean requeridos sobre sus empleados a la gestora que así lo requiera, para la hora de hacer los cálculos oportunos que correspondan en cada caso. Y obligaciones también está ofrecer y gestionar el alta en el plan a los partícipes. No se puede discriminar a los trabajadores que tengan al menos 2 años de antigüedad en la empresa, y eso ha de gestionarlo adecuadamente. Los partícipes, como derechos principales, está también el tener representación en la comisión de control, al igual que el promotor, tener acceso al plan y no ser discriminados cuando ya se alcance la antigüedad de 2 años en la empresa, tener la posibilidad de poder acceder al plan, poder realizar aportaciones si así se contempla en reglamento y que no tengan obstáculo para realizarlo, y derechos también que la empresa haga las aportaciones en su favor que se hayan establecido en el reglamento del plan. Y como obligaciones fundamentales, pues está el facilitar los datos que en cada momento les sean requeridos para la correcta, no solo puesta en marcha del plan, sino para la continuidad y el seguimiento del propio plan. Promoción de empleo. La comisión promotora es el organismo que facilita la puesta en marcha del plan de empleo cuando una empresa decide poner en marcha este instrumento de ahorro. Se nombra una comisión promotora que va a establecer, entre otras medidas, pues el definir las aportaciones o prestaciones que va a contemplar el plan y las contingencias que se van a incluir. Dependiendo del tipo de suficiencia del plan, en cuanto a unas características determinadas, puede ser necesario, obligatorio, tener el informe actuarial de esas especificaciones o no. Donde se exceptúa la intervención de un actuario que revise y audite el propio plan de pensiones está cuando no se otorgue ninguna garantía, es decir, cuando la aportación definida del promotor se capitalice en el tiempo y no quede garantizado nada en el tiempo, simplemente lo que se obtenga al final sea el resultado de la capitalización con los rendimientos que la gestora sea capaz de obtener, pero no se obtenga ningún compromiso del plan en cuanto a determinados capitales en el tiempo. Además, cuando son planes de empleo promovidos por pequeñas y medianas empresas, donde se establezca un aseguramiento de las garantías que se establecen en el plan, obviamente al estar ya exteriorizado o garantizado por un tercero, que sería una entidad aseguradora, las propias garantías del plan, no sería necesario la auditoría o la revisión actuarial en este caso. Una vez que se establecen las normas del plan en su reglamento, pues se comunica al fondo de pensiones en el que se pretende integrar para que éste lo analice y finalmente apruebe o no la integración de ese plan en su colectivo. Los planes de empleo de promoción conjunta es cuando varias empresas o entidades promueven conjuntamente un plan de empleo para facilitar su puesta en marcha, para compartir los gastos del plan y por tanto favorece la incorporación de pequeñas y medianas empresas que, de hacerlo por sí mismas en un plan específico para ellas, pues tendría un coste importante, y al hacerlo de promoción conjunta facilita enormemente su puesta en marcha y asumir los gastos que contempla el propio plan.
deberá comunicarse a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y se debe articular de forma de que sea un plan de promoción conjunta cerrado donde se atiende a una serie de grupos de empresas específicos de un sector de actividad o de un grupo empresarial y quede abierto o no la posibilidad de que se incorporen otras empresas con unas características determinadas. Esto es importante porque es a la hora de poner en marcha un plan de empleo, cuando son pequeñas y medianas empresas, favorece mucho el hacerlo de esta forma de promoción conjunta porque facilita el que se minimicen los gastos de puesta en marcha. En cuanto a la fiscalidad, los principales puntos a considerar en cuanto establezcamos un instrumento de ventaja social a través del seguro de accidentes es que a la empresa le deducen su impuesto de sociedades sin que se impute como rendimiento en especie al trabajador. Por tanto, es una protección que adquiere el trabajador sin que eso suponga ningún coste ni fiscalmente le suponga ningún tipo de penalización. En cuanto a las prestaciones, el beneficiario tributa por sucesiones y si es el propio partícipe en invalidez, por ganancia patrimonial. Tiene, como si fuesen los rendimientos de capital mobiliario, el 19% hasta 6.000 euros, el exceso hasta 50.000 el 21% y lo que exceda al 23%. Cuando es un seguro de vida para la empresa, deducen el impuesto de sociedades, para el trabajador se le imputan las primas como un rendimiento en especie y tributa, por tanto, al tipo marginal que corresponda en función a sus ingresos. Esto, que parece un inconveniente, si se analiza bien es una ventaja porque es el coste que le supone al trabajador asumir esta protección, que de no hacerlo por este sistema y lo hiciera individualmente, el coste sería el 100% y en este caso solo es el tipo marginal por considerarlo como un mayor ingreso dado que se lo paga la empresa. En cuanto a las prestaciones, para la empresa no supone ningún tipo de tributación y para los trabajadores, el beneficiario obviamente también tributa por sucesiones y en caso de una invalidez el propio asegurado tributa por ganancia patrimonial, como acabamos de comentar en el caso anterior. Cuando es un seguro de salud, para la empresa deducen el impuesto de sociedades, para el trabajador no se imputan las primas que paga la empresa como rendimiento en especie, lo cual es una ventaja, y en el caso de retribución flexible, pues supone un importante ahorro fiscal porque para el trabajador, aunque minora sus ingresos en la misma cuantía que supone el coste del seguro de salud, eso como no se integra en ingresos ni siquiera como en especie, supone que sobre esa parte de ingresos no tributa y por tanto el ahorro fiscal es importante, sobre todo cuanto más altos sean los ingresos. En las prestaciones para la empresa no tiene ningún efecto fiscal y para el trabajador son actos médicos que no tienen repercusión fiscal porque lo que percibe el asegurado es la prestación de un servicio en cuanto a la asistencia médica, la consulta, la intervención, el tratamiento, etcétera, pero no supone ningún ingreso que tribute fiscalmente. En cuanto al seguro de jubilación sin imputación de primas, cuando la empresa establece un programa de fidelización de mejora a la jubilación sin imputar primas de un seguro de ahorro de jubilación, para la empresa no deduce en las primas que paga cada año, deducirá cuando cobre el trabajador al vencimiento todo lo que ha aportado por él en ese momento. Para el trabajador no se imputan como rendimiento en especie y por tanto no supone tributación en el periodo de pago o de aportaciones, y cuando se produce la prestación la empresa deduce en ese momento todas las primas que ha aportado por el trabajador y el trabajador, al percibir el capital acumulado, tributa como rendimiento del trabajo. Cuando existe imputación de primas, la empresa en ese momento ya que realiza la aportación puede deducir en su impuesto de sociedades, al trabajador se le imputa como un ingreso y tributa por rendimiento del trabajo sin posibilidad de reducir al ser un seguro, y cuando se percibe la prestación, la empresa, como ya se dedujo en este caso, no tiene efecto fiscal para él, y para el trabajador, como ya se le ha integrado como rendimiento de trabajo y ha tributado, lo que tributa el vencimiento es por el rendimiento generado, diferencia entre capital y primas, como rendimiento de capital mobiliario. Luego realmente la tributación es mucho menor, en este caso, al cabo del tiempo. Si se realiza, en el caso del seguro de jubilación sin imputación de primas, bueno, ya lo hemos visto, disculpar, y vamos a ver finalmente la fiscalidad de los planes de empleo. En este caso, como la imputación es automática con los planes de empleo, para la empresa deducen el impuesto de sociedades y obviamente al trabajador se le imputa fiscalmente, pero como es neutro porque los planes de empleo reducen también a su vez en la base imponible, no cabe duda de que para el trabajador es neutro fiscalmente porque por un lado suma y resta.
en el periodo de aportaciones no tiene ningún tipo de tributación. En cambio, cuando se produce la prestación, para la empresa no tiene ningún efecto porque ya dedujo en su momento cada año por lo que ha ido aportando, y para el trabajador, cuando alcanza la jubilación, tributa como rendimiento del trabajo. En este caso, y al llegar a la finalización, lo ventajoso para el trabajador es planificar la forma de cobro, y como no es obligatorio cobrarlo al mismo tiempo que se jubila, puede planificarlo de forma que cobre una parte periódicamente, de forma que minimice el efecto fiscal y sobre todo que no aumente con los ingresos, al ser un impuesto progresivo, el IRPF, que no aumente su tipo marginal, y conseguir que, dado que tiene ingresos inferiores a su situación en activo, tribute a un tipo marginal el menor posible, todo ello lógicamente planificando adecuadamente la forma de cobro del plan. Con esto hemos visto lo más característico de la previsión social, los rasgos más fundamentales, y nos gustaría contar con vosotros, en los que estéis interesados, con un curso que elaboraremos en colaboración con la Cámara de Comercio para poder profundizar en cada uno de estos aspectos, analizando tanto la fiscalidad como los instrumentos y las fórmulas de integración en la empresa, para que no suponga un coste añadido, sino que además repercuta con un programa de fidelización en la mejora de la productividad de los trabajadores, y que lógicamente todos estos instrumentos se integren cuando la empresa está en disposición de hacerlo, con beneficios en unas circunstancias positivas de su economía. Simplemente esperamos que haya sido de utilidad esta jornada para todos vosotros, de interés práctico, y que en el curso podamos entrar más a fondo en cada uno de los puntos para resolver dudas, para aclarar conceptos y sobre todo para ver de qué manera se puede poner en práctica estos programas de ventajas sociales para los trabajadores. Muchas gracias y contamos con vosotros. Muchas gracias.